Las cosas se precipitaron y en marzo del 75 interviene en Villa, interviene militarmente en la ciudad. Una caravana de 1,5 kilómetros de vehículos que salió de Buenos Aires, gendarmería, prefectura, policía federal, gente civil, juventud sindical, comando de organización, no faltaba ninguno. La policía provincial de Villa Constitución la mandan a cuidar un puente de madera y hacen todos los allanamientos. Yo calculo que ese día han caído más de 150 compañeros presos. La gente se paraliza la actividad y se convoca una asamblea y ahí eligen dos representantes por cada una de las fábricas, o sea, Sindar, Mecon, Marathon y Bilber, 2 representantes para formar el comité de lucha. Y bueno, y estalla, se larga la huelga. Primero dentro de la fábrica, una huelga de brazos caídos, y después a los 5 o 6 días, no recuerdo bien, en la Sindar desalojan la policía. Viene una actitud totalmente distinta a la del año anterior, ¿no? Venían con armas largas, bien pertrechado como para... Y bueno, hay una negociación, se comprometen a no detener a nadie y los compañeros aceptan desalojar la fábrica. Y así logramos el 16 de abril hacer la primera movilización en la Plaza de Villa con 2.000 compañeros más o menos, donde reafirmamos la continuidad de la huelga. Pero bueno, el clima era un clima muy especial, te metía mucha pila a ver cómo la gente, a pesar del clima de represión que había, se seguía organizando y resistiendo. La economía local se movía con la masa salarial de la fábrica, que era mucha guita. Entonces, cuando los obreros salían a pelear salario, los comerciantes los bancaban. Y porque además todo el mundo tiene un pariente en la fábrica. Villa, a diferencia, si vos mirás el mapa del terrorismo de Estado, el lugar donde no funcionó nunca, por algo habrá sido o en algo andarán, fue en Villa, porque todo el mundo sabía por qué había sido y en qué andaban, y todo el mundo se sentía, o una gran cantidad de gente se sentía de alguna manera implicada con esas peleas. Así que bueno, acompañarlo a los compañeros de la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA hemos tomado desde siempre, desde la UON de Villa Constitución, con la recuperación del sindicato en el año 84, hemos tomado siempre el tema de los derechos humanos como un tema central de identidad. Hoy ser un trabajador fabril es entender que la patronal nos ve con los ojos que vieron a todos esos compañeros, que las políticas que desarrollan en las empresas desde la gerencia de recursos humanos tienen todo ese legado de lo que significa para ellos como riesgo la organización sindical en los lugares de trabajo. Y eso explica por qué esta gente planificó tan minuciosamente el secuestro, la tortura, la muerte, la desaparición de compañeros, cuando podrían haberlo resuelto con un despido masivo. Ustedes se imaginan, después del 24 de marzo, los tanques en la calle, podrían haber echado 1.000 en la Ford, 2.000 en Mercedes, podrían haber hecho lo que quisieran, ¿no? Fueron identificando uno por uno a los compañeros que eran los organizadores, que eran el sostén de la resistencia del conjunto, y sobre ellos descargaron toda la hazaña. Y esto también explica, cuando pasan cosas como la que pasan en estos días, por qué cuando se desata la barbarie de la derecha no tiene límites en la represión. En la CTA, cuando hace 27 años empezamos a organizarnos como central, teníamos el tema de los derechos humanos como una cuestión central, el rescate de la historia. Fundamentalmente porque había una cuenta pendiente, una deuda más, que era el hecho de que en aquellos años donde sucedió lo que sucedió con el terrorismo de Estado y la previa, porque cuando vino el golpe ya había más de 3.000 asesinatos por la AAA, Comando Libertador de América, etcétera, etcétera. Y ahí había implicada responsabilidad de muchos dirigentes sindicales. Se recuperó la democracia, se hizo el juicio a la Junta, vino la obediencia debida, el punto final, los indultos, y quedó todo tapado, hasta que, como Néstor Kirchner, cuando se termina con las leyes de la impunidad y empiezan los juicios,
empieza también una política pública de reivindicación de los derechos humanos, y eso penetró muy fuertemente en los sindicatos. Y en Villa fue muy fuerte, porque además se había constituido en un escenario político durante los 2 meses de huelga. Villa fue el escenario político más importante de confrontación, digamos, que se dio en el país. Nosotros teníamos muy buena relación con todo lo que era la oposición partidaria local. De hecho, el Comité de Lucha funcionaba en el local de la UCR. La UCR local nos bancaba, y Balbín, a raíz de la huelga de Villa, acuña la famosa frase de la guerrilla industrial. El clima se iba radicalizando, polarizando de tal manera que ahí donde yo creo, con el diario del día lunes o el diario de 10 años después, de que realmente empieza a jugar un protagonismo en el campo del enemigo, digamos, en la vereda de enfrente, a Sindar. A Sindar empieza a hegemonizar la política de todo el grupo empresario, fundamentalmente la EA, que era la Asociación Empresaria Argentina, que es la que protagoniza todo el proceso de destitución de Isabel Perón. Martínez de Oz era el presidente del directorio de Sindar, que bueno, va a ser el superministro de Economía. Prácticamente el primer ministro de la dictadura de Videla fue él, primer ministro en términos de cuadro político, de conducción. Y todo eso se fue pergeñando durante el año 75. Porque este tema Sindar, este problema que tuvo con la comisión interna, lo podía haber resuelto en la oficina de personal. Podía haber evitado el conflicto antes de las tomas. Nunca tuvo la más mínima voluntad de que eso se resolviera. El problema del sindicalismo en la Argentina. El sindicalismo era un fenómeno incontrolable. Era un peso real, era un poder real, más allá de los dirigentes, de los traidores, todo lo que pudo haber tenido a lo largo de la historia, un poder real. Entonces yo creo que la idea de la última dictadura fue terminar con eso, fue aniquilar, fue terminar. Y de hecho la represión estuvo muy, muy orientada, muy focalizada sobre las comisiones internas y los cuerpos delegados de los grandes conglomerados fabriles. La prueba de la preocupación de lo que estaba esto en discusión es que el 20 de marzo, cuando interviene en Villa Constitución y meten preso a todos los compañeros, meten en cana a los paritarios del cordón industrial, de John Deere, de Massey Ferguson, es decir, las grandes fábricas de la zona, también van a buscar los delegados paritarios. O sea que estaba la cuestión vinculado a todo el laburo reivindicativo. Había una decisión de parar el reclamo creciente que había de los sindicatos más progresistas en la participación en las empresas, no solo en las ganancias, sino en la dirección de las empresas. En el año 74 los trabajadores de Pasa Petroquímica en San Lorenzo habían tomado la fábrica a raíz de un conflicto de gestión interna y trabajaron algo así como 20 días sin dejar entrar a los gerentes y a los jefes, que fue una experiencia de autogestión en la que aumentaron la producción y mejoraron la calidad. Y hasta el día de hoy esos trabajadores no aceptan supervisión. Hasta el día de hoy es una reivindicación que tienen ellos en el convenio colectivo de que el supervisor no tiene mando sobre el trabajador en su puesto de trabajo. Y la otra cuestión que era muy discutida era el tema de la gestión, la forma de la gestión. Era una empresa muy autoritaria. Había un general, un jefe de personal muy autoritario, y el despido como la sanción que estaba a la orden del día y el disciplinamiento por esa vía. Y eso tenía mucha resistencia en la gente. Esa cuestión estaba muy discutida, además de lo económico. Pues yo creo que Sindar de alguna manera decide y produce ese nivel de escarmiento porque quiere recuperar definitivamente el poder dentro de la empresa, la autoridad en los lugares de trabajo. Además de eso, yo creo que estaba la cuestión, para mí, claramente hoy mirándolo
hacia atrás estaba la cuestión política. No por casualidad Martínez de Oz sale de ahí y va al Ministerio de Economía, no por casualidad él lo reemplaza a López Ofrán. López Ofrán había sido uno de los primeros militares adiestrados en Francia con la teoría de la lucha antisubversiva, con el tema de la experiencia de Argelia y todo esto que aplicaron después la dictadura, de las cuadrículas, de la zona, la subzona, todo ese esquema que venía importado de Francia, que en ese momento tenía mucho más desarrollado, incluso que los propios Estados Unidos, el tema de la represión interna. El tipo más paradigmático en ese momento era López Ofrán. Y López Ofrán el que lo reemplaza a José Alfredo Martínez de Oz como CEO de la compañía. Yo quiero rescatar el valor del testimonio. Nosotros somos una generación, somos militantes, que hemos pasado por distintos momentos y nuestra palabra tiene valor para mucha gente y que ojalá todos mis compañeros que estuvieron presos, que militaron, entiendan por qué es importante de que esto quede grabado de puño y letra, quede grabado por nuestra propia palabra y fundamentalmente para rescatar aquello por lo cual empezamos a militar. Ninguno de nosotros se comprometía en aquellos años pensando que era la forma de llegar a concejal, diputado o intendente. Pensamos que era la forma colectiva, llena de sueños, de imperfecciones, pero que era la forma colectiva de resolver los problemas más graves de la gente. Así que ayer lo pensé mucho cuando estuve en el velorio de Ongaro, la semana pasada despedí a un querido amigo también que partió. O sea que uno revive aquellos momentos, recuerda las cosas, yo me acuerdo los discursos de Ongaro, me acuerdo de las cosas en que yo creía, y me parece que esta es la forma más auténtica de transmitir nuestra propia historia. Y por lo tanto el desafío es seguir trabajando en ese mundo contradictorio de la justicia para seguir profundizando estos derechos.